Esta es la clase de cambio de estado correspondiente al curso de Introducción a la Química. Hemos visto ya los 3 estados de agregación más importantes de la materia desde un punto de vista macroscópico. Esto es, desde las propiedades que tienen cada uno de estos estados. Los 3 estados más importantes son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y las diferencias desde el punto de vista macroscópico son las siguientes. El estado de agregación sólido tiene volumen propio y forma propia, son muy poco compresibles y tienen una baja difusión y una baja fluidez. El estado líquido, en cambio, si bien tiene volumen propio, no tiene forma propia, sino que adapta la forma del recipiente que los contiene. Son poco compresibles y tienen una difusión, una fluidez algo mayor que la del estado sólido. Finalmente, el estado gaseoso no tiene ni volumen ni forma propia. Son muy compresibles, es decir, su volumen depende de la condición de presión, también de la condición de temperatura, y tienen una alta difusión y una alta fluidez. Desde el punto de vista microscópico, podemos imaginar cómo debe ser a nivel molecular cada uno de estos estados de agregación para dar origen a esas propiedades que mencionamos previamente. Así, en el estado sólido predominan las fuerzas de atracción que hacen que las moléculas, las partículas más pequeñas del sólido, se mantengan enlazadas entre sí prácticamente sin movimiento. En el estado líquido tenemos una energía cinética que es comparable a la fuerza de atracción, lo cual, sin perder cohesión entre las moléculas, le permite cierta libertad a las moléculas. Y finalmente, en el estado gaseoso, la energía cinética le da una libertad a las moléculas por ser superior a las fuerzas de atracción. Un cuarto estado, que es el estado de plasma, que se puede obtener en general a altas temperaturas, que si bien tiene propiedades semejantes al estado gaseoso, tiene otras que le son propias y por eso se lo considera un estado de agregación independiente. A nivel, a nivel microscópico, a nivel de sus partículas, tenemos esencialmente partículas ionizadas en este estado. Sin embargo, no vamos a dedicar tiempo a este cuarto estado de agregación de la materia. Volviendo a los estados de agregación más comunes, existen cambios posibles entre ellos. En esos cambios, cuando una sustancia cambia de un estado de agregación a otro estado de agregación, deben cumplirse algunas condiciones. La presión debe mantenerse constante, al igual que la temperatura, y existe un equilibrio entre los estados de agregación entre los que se produce el cambio. En esta transparencia podemos ver los nombres que habitualmente le asignamos a cada uno de estos cambios. Así, por ejemplo, el pasaje de sólido a gas lo denominamos sublimación, mientras que el pasaje inverso se denomina deposición. El pasaje de líquido a gas se denomina vaporización, en forma general, mientras que el inverso se denomina condensación. El pasaje de sólidos a líquidos se denomina fusión, mientras que su inversa es la solidificación. Un aspecto muy importante de los cambios de estado es la energía que se pone en juego en ellos. Ya lo habíamos visto esto en el tema termodinámica, en el curso de Introducción a la Química. Ahí vimos que la energía puesta en juego en estos cambios implicaba que algunos procesos eran endotérmicos, mientras que otros eran exotérmicos. En la transparencia estamos viendo aquellos cambios que son endotérmicos, resaltados en celeste, mientras que los cambios inversos están resaltados en rojo porque son exotérmicos. Fíjense que hemos colocado una variación de entalpía para cada uno de los procesos, ya que coincide con el calor, porque estamos en condiciones de presión constante y con trabajo de expansión-compresión únicamente. Debemos resaltar que el delta H de un proceso es exactamente igual, aunque de signo ha cambiado, al delta H del proceso inverso. Y además se cumplen algunas cosas, podemos ver aquí en la transparencia. Por ejemplo, el delta H de sublimación es igual a la suma del delta H de fusión más el delta H de vaporización.
De alguna manera esto es previsto por la ley de Hess. Lo que estamos haciendo es yendo desde el estado sólido al estado gaseoso por dos caminos alternativos y debe cumplirse que la variación de las funciones de estado coincide. Además, se cumplen algunas cosas, algunas surgen inmediatamente de la igualdad anterior, por ejemplo, el delta H de sublimación debe ser más alto que el de vaporización o el de fusión, pero además el delta H de vaporización es siempre mayor al delta H de fusión, ya que para pasar de sólidos a líquidos es necesaria cierta energía para liberar parcialmente a las moléculas, pero es mucho menor que el necesario para pasar al estado gaseoso, donde las moléculas tienen amplia libertad y se mueven de manera prácticamente independiente. Vimos también en su momento en termodinámica que si tomamos un sólido capaz de fundirse y le entregamos calor, veríamos un perfil como el de la figura cuando representamos la temperatura en función del calor que se entrega. Inicialmente la temperatura subirá hasta llegar al punto de fusión. En ese momento se produce el cambio de estado y la temperatura no se modifica, aunque entreguemos más calor, simplemente este calor se utiliza en el cambio de fase. Luego, cuando todo el sólido se convirtió en líquido, volvemos a tener un aumento de temperatura, y finalmente, cuando alcanzamos el punto de ebullición, la temperatura vuelve a mantenerse constante porque se produce el cambio de estado. Si siguiéramos entregando calor, una vez que toda la sustancia se convirtió en al estado gaseoso, podríamos tener un nuevo aumento de temperatura. Los diagramas de fases nos muestran las zonas de estabilidad de cada uno de los estados de agregación. Luego discutiremos por qué se llaman diagramas de fases y no diagramas de estados de agregación. Pero estos diagramas, que en general son de presión en función de temperatura, muestran zonas en las cuales cada uno de los estados de agregación son más estables. Así es bastante razonable suponer que si estamos a bajas temperaturas y a altas presiones, el estado, digamos, más estable será el sólido, y en las condiciones contrarias, es decir, a altas temperaturas y bajas presiones, será el estado gaseoso. Entre ellos habrá una zona de estabilidad del estado líquido. Las fronteras entre estas zonas son precisamente los cambios de fase y nos llevan entonces a un diagrama como el que vemos en la figura. Vemos otra vez las zonas que habíamos visto en el diagrama anterior, ahora separadas por curvas o líneas que representan precisamente los cambios de estado. Estas líneas confluyen en un punto común que se llama punto triple, ya que en él coexisten las tres fases, sólida, líquida y vapor. A ese punto triple le corresponde una presión determinada y una temperatura determinada. Antes de seguir avanzando, es conveniente discutir algunos términos. En general, hablamos del proceso de vaporización cuando el estado líquido se convierte en estado vapor. Sin embargo, de acuerdo a cómo se produzca este proceso, los términos que usaremos serán el de evaporación, cuando ese proceso de vaporización se produce solo en la superficie del líquido, y de ebullición, cuando ese proceso ocurre no solo en la superficie, sino también en el interior del líquido. De esta manera podemos volver ahora al diagrama de fases anterior, que, dicho sea de paso, corresponde al del agua, y podemos ver ahí algunas características. Por ejemplo, en el caso del agua, el punto triple está a una presión muy baja, 4,58 torr, y a una temperatura prácticamente de 0 grados, apenas superior a 0 grados. El agua presenta una peculiaridad que luego discutiremos, y es que la curva de equilibrio sólido-líquido tiene una pendiente negativa. Aquí está marcado también lo que llamamos habitualmente el punto de ebullición. El punto de ebullición sería la vaporización, ¿sí?, cuando se produce en todo el líquido.
Y eso va a depender, como también veremos después, de la presión externa. Cuando la presión externa es de una atmósfera, el punto de ebullición se denomina normal. En el caso del agua, el valor es de 100 grados. Del mismo modo, la curva de equilibrio sólido-líquido representa los puntos de fusión. Y cuando ese punto de fusión corresponde a una presión externa de una atmósfera, lo denominamos punto de fusión normal. Como decíamos, el diagrama de fases anterior correspondía al agua y tiene una diferencia importante respecto de la mayoría de los diagramas de fase que responden a este formato que estamos mostrando acá. La diferencia fundamental es que la curva de equilibrio sólido-líquido tiene una pendiente positiva para la mayor parte de las sustancias, con excepción del agua casi exclusivamente. En este caso en particular estamos viendo el diagrama de fases del dióxido de carbono, que tiene otra particularidad, y es que su punto triple corresponde a una presión muy superior a una atmósfera. Ahora podemos explicar por qué denominamos a esto diagrama de fases y no diagrama de estado de agregación. Hay algunas sustancias que pueden existir en más de una fase, aunque con el mismo estado de agregación. En este caso estamos viendo el diagrama de fases del azufre. El azufre tiene dos formas cristalinas distintas en estado sólido, que son la forma rómbica y la forma monoclínica. La forma rómbica es más estable a menores temperaturas y mayores presiones, mientras que la forma monoclínica es estable a temperaturas algo mayores. En este diagrama aparecen más puntos triples, ¿sí?, que corresponden a la coexistencia de tres fases concurrentes. Por ejemplo, este punto triple corresponde a la coexistencia del azufre rómbico, el azufre monoclínico y el azufre vapor. Este punto triple corresponde al azufre monoclínico, vapor y líquido, mientras que este punto crítico corresponde al rómbico, líquido y monoclínico. Por supuesto, existe un cuarto punto triple, que correspondería a las tres fases que aquí no han coexistido, que son el rómbico, el líquido y el vapor, pero ese punto triple es metaestable y usualmente no logramos la coexistencia de esas tres fases. Otros diagramas de fases también tienen más que los tres estados de agregación. Incluso el del agua presenta un diagrama muy complejo si uno va a presiones suficientemente elevadas. Usualmente nos vamos a manejar en las zonas de presiones relativamente bajas, ¿sí? Pero si fuéramos a presiones suficientemente elevadas, encontraríamos otras formas de hielo, ¿sí?, que tienen diferencias con el hielo que habitualmente conocemos y que se denomina hielo 1, haciendo el diagrama bastante más complejo que lo que estamos acostumbrados a manejar. Cada una de las curvas de equilibrio entre dos fases que hemos visto responden a una ecuación que se denomina ecuación de Clapeyron. Esta ecuación la vamos a deducir, pero luego de ver el tema de termodinámica. Esa ecuación dice que la variación de la presión respecto de la temperatura es igual al delta H del proceso de cambio de fase que estamos analizando sobre la temperatura absoluta por la variación de volumen correspondiente a ese cambio de fase. Esto es válido para todos los equilibrios entre dos fases. Volvamos ahora al proceso de vaporización. Habíamos dicho que existen dos procesos diferentes de acuerdo a que la vaporización ocurra solo en la superficie, en ese caso lo denominábamos evaporación, o en todo el seno del líquido, en cuyo caso lo denominábamos ebullición. Empezaremos por discutir el primer proceso, esto es de vaporización. Cuando miramos la superficie de un líquido, algunas moléculas que tienen energía suficiente para vencer
las fuerzas de atracción de las moléculas vecinas, son capaces de escaparse a la fase vapor. Este proceso es precisamente el que denominamos evaporación. Si este proceso ocurre en un recipiente cerrado, existe una alta posibilidad de que alguna molécula del estado gaseoso vuelva a chocar con la superficie y sea retenida. Este proceso sería el proceso de condensación. Está claro que el primer proceso depende esencialmente de la energía de las moléculas, y especialmente de aquellas que están en la superficie, mientras que este segundo proceso, el de condensación, va a depender de la concentración de moléculas que haya en la fase gaseosa. Cuanto más moléculas haya en la fase gaseosa, mayor es la probabilidad de que alguna regrese al estado líquido. Ahora representaremos lo que llamamos la velocidad de estos procesos en función del tiempo. Si tenemos un líquido en un recipiente cerrado, esperamos que empiece a evaporarse, o sea que aquellas moléculas que tienen suficiente energía se escapan a la fase gaseosa, ¿sí? Y esto va a ocurrir a velocidad constante si la temperatura la mantenemos constante. Es decir, si logramos mantener la temperatura constante entregando calor desde afuera, entonces permanentemente las moléculas se escaparán de la fase líquida a la fase gaseosa a una velocidad constante. Sin embargo, a medida que se empiecen a acumular moléculas en la zona superior, moléculas en la fase gaseosa, empezará a ocurrir, como dijimos, el proceso de condensación. Inicialmente la velocidad es muy baja porque hay pocas moléculas en la fase vapor, pero a medida que se acumulen debido a la evaporación, la condensación subirá en velocidad. En algún momento, esta velocidad igualará la velocidad de evaporación y ya no se podrán modificar porque el número de moléculas en el estado gaseoso va a ser constante, ya que se escapan tantas como las que vuelven. Y en ese momento habremos llegado a lo que normalmente llamamos un equilibrio dinámico. Desde afuera no vemos que se produce el proceso en forma neta, aunque en realidad sigue ocurriendo, solo que lo hace a iguales velocidades. En ese momento, la presión que va a tener la fase gaseosa va a depender esencialmente de la concentración de moléculas en la fase gaseosa, número de moles dividido el volumen, y de la temperatura. Así que esa presión, que es la que ejerce el vapor, y que habitualmente denominamos presión de vapor, es única a una temperatura determinada. La definición de presión de vapor sería entonces la presión que ejerce el vapor sobre el líquido, en equilibrio con él, a cierta temperatura. ¿Qué es lo que ocurre con la energía de las moléculas dentro de un líquido? Esto ya lo habíamos discutido en su momento para los gases. Si uno analiza la energía que tienen las moléculas a cierta temperatura, veremos que no todas las moléculas tienen la misma energía, sino que responden a una distribución como la que muestra esta figura. De modo tal que solo una porción pequeña de moléculas tiene energía suficiente como para vencer las fuerzas de atracción de las moléculas que tiene alrededor. Imaginemos que esa energía, la mínima necesaria para liberarse de las moléculas vecinas, es este valor E. Solo aquellas moléculas, que en este caso están pintados de color rosado, están en condiciones de evaporarse en la medida que estén en la superficie. Por supuesto, en la superficie las moléculas tendrán una distribución de energía similar a la que existe en todo el líquido, y solo aquellas que estén en esta condición se escaparán a la fase gaseosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando aumentamos la temperatura? Tal cual habíamos visto en su momento en gases, esta curva debe extenderse a energías mayores, ¿sí? Y eso obliga a que baje su altura respecto de la que teníamos a una temperatura inferior.
claramente vemos ahora que hay más moléculas en condiciones de escaparse a la fase gaseosa porque superan la energía mínima necesaria para ello. Esto implicará entonces que el proceso de evaporación va a generar más moléculas en fase gaseosa y por lo tanto la presión de vapor tendrá que ser necesariamente más elevada que la temperatura previa. Así que la presión de vapor depende básicamente de la temperatura. Si aumentamos la temperatura, la presión de vapor va a ser mayor. ¿Qué es lo que ocurre cuando comparamos dos sustancias distintas? ¿Cómo será la presión de vapor a la misma temperatura? Esencialmente esto dependerá de las fuerzas de atracción. Si las fuerzas de atracción son más grandes, ¿sí?, menos moléculas tendrán la energía suficiente para pasar a la fase gaseosa y por lo tanto la presión de vapor será menor. En general, la forma que tiene la curva de presión de vapor en función de la temperatura se muestra aquí en la figura, ¿sí? Tiene una forma de tipo exponencial y los valores serán mayores o menores a cierta temperatura dependiendo esencialmente de la fuerza de atracción. Veremos ahora, o trataremos ahora de encontrar una expresión cuantitativa que indique cómo varía la presión de vapor con la temperatura. Para eso volvemos a la ecuación de Clapeyron que vimos hace un rato, aplicada específicamente al proceso de vaporización. Eso significa que este delta H ahora es el delta H de vaporización y que el delta de volumen que aparecía en el denominador es el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Vamos a hacer una primera aproximación, y es que el volumen del líquido se puede considerar despreciable frente al volumen del vapor. De esa manera, la expresión nos queda de este modo, y si ahora imaginamos que el vapor se comporta idealmente, la segunda aproximación, podemos reemplazarlo en función de la ecuación de estado. Y así nos queda RT sobre P, y esa P, dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al numerador. El número de moles lo hemos considerado 1, ¿sí? Y eso es compatible con un delta H que corresponda a un mol de sustancia que se vaporiza. Así que la expresión que tenemos es que la variación de la presión respecto a la temperatura es la presión por el delta H sobre la temperatura absoluta al cuadrado por R. Para seguir avanzando necesitamos integrar esta ecuación diferencial. Para ello debemos juntar los términos que correspondan a la misma variable a un lado y al otro de la ecuación. Por eso la presión se pasa al primer miembro y el diferencial de T al segundo miembro. Ahora podemos realizar la integración de dos modos distintos, o bien con una integral definida, como vemos aquí a la izquierda, o con una integral definida entre dos valores de temperatura y, por supuesto, los correspondientes valores de presión de vapor. En cualquiera de los dos casos, para poder integrar, necesitamos sacar R fuera, no hay problema porque es una constante, pero tenemos delta H. Estrictamente delta H depende de la temperatura, pero si tomamos un intervalo de temperatura no demasiado grande, podemos sacarlo fuera de la integral imaginándolo constante. Al hacer eso, podremos integrar y nos van a quedar estas dos expresiones. Cuando hacemos la integral indefinida, nos va a quedar que el logaritmo de P es igual a menos el delta H de vaporización sobre T por R, más una constante que es la que hay que poner debido a esa integral indefinida que hicimos. Si hacemos la integral definida, la expresión es muy parecida, pero obviamente para los dos puntos que consideramos. El logaritmo del cociente de las presiones de vapor es igual al delta H sobre R por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Es importante destacar que si tenemos cierto orden para las presiones de vapor aquí, en las temperaturas lo tenemos invertido.
Otra cosa importante es que la ecuación que tenemos aquí la denominamos en general ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Proviene de la integración precisamente de la ecuación de Clapeyron. Y esta ecuación muestra una dependencia lineal entre el logaritmo de la presión y la inversa de la temperatura absoluta. Así, en este gráfico, si uno representa el logaritmo de la presión en función de 1 sobre t, nos queda una recta de pendiente negativa porque, tal cual veíamos en la pantalla anterior, ¿sí? La pendiente es menos delta H sobre R. R es una cantidad positiva, delta H de vaporización también lo es, porque el proceso es endotérmico, de modo tal que este signo menos produce que la pendiente sea negativa, tal cual muestra este dibujo. Habíamos dicho que el proceso de ebullición es un caso particular de la vaporización. En la vida cotidiana sabemos que algo está en ebullición cuando tiene una, como el que vemos en la figura, conformación de burbujas en todas partes. Ahora bien, ¿cuál sería la condición para que esto pueda ocurrir? Por lo pronto debemos tener moléculas que sean capaces de liberarse de las vecinas, o sea que tengan energía superior a la mínima necesaria. Sin embargo, si esto ocurre en el seno del líquido, deben cumplir una condición adicional, porque para poder formar una burbuja de vapor que, por su densidad más baja que la del líquido, finalmente ascenderá y pasará a la fase gaseosa, para poder formar esa burbuja, la presión interna debe ser como mínimo igual a la presión externa. Esa presión interna es la presión de vapor. Así que este fenómeno lo podemos observar solo cuando la presión de vapor es al menos igual a la presión externa. Por eso la temperatura de ebullición la definimos como la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. Por supuesto, esto implicará que la temperatura de ebullición va a depender de la presión externa. Si la presión externa es mayor, el punto de ebullición necesariamente será más alto, mientras que si la presión externa es menor, ocurrirá exactamente lo contrario. Esto permite explicar por qué a medida que ascendemos, nos vamos arriba de una montaña, por ejemplo, las temperaturas de ebullición de los líquidos, en particular del agua, descienden. Esto es porque la presión externa, a medida que ascendemos, se hace cada vez menor, y entonces necesitamos calentar el líquido a una temperatura más baja en función de alcanzar la presión de vapor que iguale la presión externa. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, en las ollas a presión o en los autoclaves, donde precisamente como el vapor no se puede escapar, la presión sobre el líquido es mayor que la atmosférica y eso obliga a que el líquido ebulla a una temperatura más alta. También es importante notar que la curva que veíamos previamente de presión de vapor versus temperatura, con esta forma exponencial dada por la ecuación de Clausius-Clapeyron, también se puede interpretar como una curva que da los puntos de ebullición, las temperaturas de ebullición, a diferentes presiones externas. Aquí vemos en esta tabla la comparación de los puntos de ebullición para diferentes sustancias. Está claro que cuanto mayor sean las fuerzas de atracción para una sustancia determinada, mayor será el punto de ebullición, porque necesitaremos más energía para pasarlo a la fase vapor y consecuentemente el punto de ebullición será más grande. Algo semejante ocurre con el delta H de vaporización tal cual muestra esta tabla. Por ejemplo, por tomar solo los primeros que aparecen acá, los 4 gases nobles, helio, neón, argón y xenón, tienen un punto de ebullición creciente y un delta H creciente, y eso se debe a que cuando pasamos del helio hasta el xenón, crecen las fuerzas de London presentes en este gas, haciendo que necesitemos mayor energía y mayor temperatura para lograr la vaporización. Es conveniente que ustedes luego lo intenten con el resto de los casos que aparecen aquí.
Veremos ahora, hasta ahora hemos discutido la vaporización y sería conveniente ver el proceso inverso, que es lo que ocurre cuando tenemos un vapor y lo comenzamos a comprimir. Si hacemos eso, veremos que el volumen empezará a modificarse de acuerdo a lo que se indica acá con esta curva roja, que sería más o menos lo esperable por la ley de Boyle-Mariot. Así que a medida que lo vamos comprimiendo, el volumen disminuye siguiendo esta suerte de hipérbola que hemos representado aquí. Sin embargo, en algún momento, cuando las distancias intermoleculares lo permitan, parte del vapor comenzará a condensarse. Este punto sería el punto en el cual tenemos un infinitésimo de líquido formado. Si entonces seguimos aumentando la presión, veremos que la presión en realidad dentro del sistema no se modifica, sino que se mantiene constante, y que lo que se observa esencialmente es que más vapor se condensa, aumentando la cantidad de líquido a medida que nos desplazamos hacia la izquierda. La presión se mantiene constante, pero el volumen disminuye porque el volumen del estado líquido es muy inferior al volumen del estado gaseoso para una misma cantidad de sustancia. Finalmente, en algún momento llegaremos a este punto, que es donde prácticamente todo está en estado líquido, salvo un infinitésimo de vapor, y luego, si seguimos aumentando la presión, tendremos solo líquido, y habrá un cambio drástico en la manera en que se modifica el volumen, porque el líquido es prácticamente incompresible, con lo cual este tramo, el tramo que está en celeste, será muy empinado, mostrando el pequeño cambio de volumen que ocurre a pesar de que estemos aumentando la presión. Una cosa importante es que en este tramo, en la meseta, donde la presión es siempre la misma, entendamos que se trata en realidad de la presión de vapor, porque es la presión que tiene el vapor cuando está en equilibrio con el líquido a esa temperatura. Esta curva corresponde a temperatura constante y por eso la denominamos normalmente una isoterma. Los extremos de la meseta, el extremo izquierdo será el volumen prácticamente de la fase líquida para la cantidad de sustancia que tengamos. Si tenemos un mol, será el volumen molar del líquido, mientras que el extremo derecho será el volumen molar del vapor. La ecuación de Van der Waals, que habíamos discutido cuando vimos gases reales, puede predecir bastante bien el comportamiento tanto del vapor como del líquido. Sin embargo, en la zona de equilibrio líquido-vapor no es capaz de predecir la meseta que se observa experimentalmente, sino que predice una curva como la que mostramos acá en línea de puntos. En realidad, parte de esa curva podría responder a una situación experimental. La primera parte de la curva representa el comportamiento de un líquido sobrecalentado, y esta última parte de la curva representa el comportamiento de un vapor sobreenfriado. No obstante, esta parte no tiene ninguna realidad física, porque estaría implicando que el aumento de presión provoca un aumento de volumen. En definitiva, la ecuación de Van der Waals permite, de alguna manera, unir la descripción del comportamiento de los gases con la de los líquidos, aunque no sea capaz de describir exactamente lo que ocurre en la zona de equilibrio. Andrews estudió estas isotermas para el caso del dióxido de carbono y obtuvo curvas como las que vemos acá. Es decir, las isotermas del estilo de la que ya hemos discutido, ¿sí?, se repiten a medida que vamos a temperaturas más elevadas, aunque la meseta se va haciendo cada vez más corta, y finalmente llegamos a una isoterma, que en este caso está marcada con color rojo, y que denominamos isoterma crítica, donde esta meseta se redujo a un punto. Luego discutiremos este tema con un poco más de detalle. Por encima de esa isoterma crítica, a temperaturas más altas, las curvas que obtenemos son muy semejantes a las que esperamos para un gas, ¿sí? Y ya no se observa
el equilibrio líquido-vapor. Para que la meseta vaya disminuyendo a medida que tenemos temperaturas más altas, deben cumplirse dos condiciones. Que el volumen molar del líquido aumente con la temperatura, lo cual es esperable porque el aumento de temperatura provoca un aumento de la energía cinética y eso le da mayor libertad a las moléculas, permitiendo ocupar un volumen más grande. Y la segunda condición es que el volumen del gas disminuya a medida que aumentamos la temperatura. Esto en principio puede parecer un poco contrario a lo que esperamos intuitivamente, porque al aumentar la temperatura uno podría esperar que el volumen aumente, tal cual vimos para gases. No obstante, acá hay que considerar que cada una de estas mesetas, cada uno de estos equilibrios líquido-vapor, a medida que aumentamos la temperatura, ocurre pero a una presión distinta. Recuerden que la altura de la meseta era la presión de vapor. Y habíamos visto que la presión de vapor aumenta exponencialmente con la temperatura. Así que un determinado aumento de temperatura que provocaría el correspondiente aumento en volumen, ¿sí?, provoca en realidad un aumento mucho mayor de la presión de vapor que trae como consecuencia una disminución del volumen. Esa es la razón por la cual vemos que la meseta va disminuyendo. Y en la isoterma crítica, el volumen del líquido y el volumen del gas coinciden entre sí. Estrictamente, el diagrama de fases que uno debería analizar debería estar representado en tres dimensiones, donde representamos la presión, la temperatura y el volumen. El diagrama de fases que hemos discutido previamente, el diagrama tradicional, es de presión versus temperatura y implicaría observar este diagrama desde esta zona. O sea, estaríamos viendo el plano PT. Así que veríamos todas las curvas proyectadas contra un plano determinado, mientras que las isotermas de Andrews en realidad corresponden a este plano, al plano PB. Así que hay una relación muy clara entre las isotermas de Andrews y el diagrama tradicional que analizamos al comienzo. Cada meseta en la isoterma de Andrews, que correspondía al equilibrio líquido-vapor, en realidad es un punto en la curva de equilibrio líquido-vapor. Así que si tenemos en el diagrama tradicional un punto en el vapor y lo vamos comprimiendo, ¿sí?, en este diagrama solo vemos que cambia la presión, pero en realidad estrictamente también está cambiando el volumen, como muestra la isoterma de Andrews. Al alcanzar esta curva, habremos alcanzado este punto en la isoterma de Andrews. Si seguimos intentando comprimir, no se produce un cambio de presión realmente, se mantiene constante y coincidente con la presión de vapor. Por lo tanto, seguimos estando en un punto en el diagrama PT, pero en realidad nos estamos moviendo en esta meseta en el diagrama de PB. Eso es porque el volumen está cambiando, según habíamos discutido, porque la fase líquida ocupa un volumen mucho menor que la fase gaseosa para la misma cantidad de materia. Solo una vez que todo el vapor se condensó, podremos volver a subir dentro de este diagrama. Bueno, detendremos aquí nuestra clase y seguiremos en un segundo más.